Recientemente han surgido informes de que el poderoso río Éufrates se está secando, como nunca antes ha sucedido, e incluso en un momento en que eventos extremos y nunca antes vistos aparecen ocurriendo en todo el mundo, casi todos los días. La rápida desaparición del Éufrates ha sido particularmente impactante, que trajo consigo la aparición de una montaña de oro en el Congo, y que algunas religiones, como el caso del Islam, lo están asociando con señales de los tiempos finales. El río Éufrates secándose y la aparición de una montaña dorada está conmocionando al mundo, especialmente por los musulmanes, ya que según sus escritos, realizado por su profeta Mahoma, manifestó que en los últimos días el río Éufrates se secará y aparecerá una montaña de oro cuando ocurra el día del apocalipsis según ellos. Causa de esto, esta y otras ramas apegadas a Mahoma asumen que es una señal de los últimos días. Lo curioso a esto es que muchas religiones en todo el mundo también asumen que estamos en casi los últimos días. Y algo interesante es que la Biblia también menciona el río Éufrates en muchos lugares, que será parte del escenario de los últimos días. El Tigris y el río Éufrates han sufrido una enorme sequía nunca antes visto o registrado para estos ríos. Y también un área en particular que está en peligro de secarse completamente es el pantano del lago Sawa, que se encuentra en la ciudad de Samawa, en Irak, donde el lago quedó ya completamente seco. El lago es conocido por su alto contenido de sal, y la sequía de este año ha hecho que solo quede un trozo de sal. Una de las principales razones de la desaparición de este lago es la disminución de los niveles de agua en el río Tigris y el río Éufrates, que son la principal fuente de vida para Irak. El agua viene del río Éufrates a través de una articulación fracturada donde el agua fluye debajo de ella. Portavoces del Ministerio de Irak, encargados de recursos hídricos, dijo que esta es la primera vez en la historia de que el lago Sawa se haya secado por completo. Estas dos señales, la montaña y este lago, hacen que estas religiones lo manifiesten como una señal de que el mundo pronto terminará y que son señales del fin de los tiempos. Para el cristiano verdadero, la única autoridad para saber el orden de los acontecimientos finales solo es la Biblia, solo es la Biblia. Muchos cristianos están especulando de igual forma sobre lo que está pasando con el río Éufrates, relacionándolo con el libro de Apocalipsis en el capítulo 16 en el verso 12, que nos dice la Biblia: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de ésta se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y ahora muchos se preguntan, ¿lo que está pasando el día de hoy con el río Éufrates es lo que la Biblia menciona? Ciertamente, para que esto ocurra, los juicios de las 5 primeras copas o las 5 primeras de las últimas plagas tuvo que haber pasado. El primero trajo llagas malignas. El juicio de la segunda copa hizo que los océanos del mundo se contaminaran de modo que todo lo que había en ellos pereciera. El tercero provocó la contaminación del agua dulce del mundo, por lo que también este acto es muy mortal. La cuarta causó una luz solar abrasadora, cuando Dios sube el termostato celestial, y de esta forma empieza a cocinarse el mundo. Y el quinto trae tinieblas que cubren todo el planeta. Pero Dios es justo al hacer todo esto, como lo indican los versículos 5 al 7. Él es santo, dice el versículo 5, porque Dios juzgó estas cosas. Y el versículo 7 y el versículo 6 dice que se lo merecen. Y el versículo 7 dice la Biblia: sí, oh Señor Dios, todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Los juicios de Dios son correctos. Los juicios de Dios serán justos. Y todo esto, ¿por qué? Porque los hombres han rehusado y rehusado, han rechazado la oferta de la salvación. Este va a ser un evento muy monumental. Este será el final de todo, el juicio final de Dios. Y la tierra de Israel ha sido escogida por el Señor como el escenario en el que tienen lugar 2 acontecimientos cruciales. Uno en una montaña y otro en el llano. Uno es en el monte Calvario y la otra es en la llanura de Megido. Son los 2 altares de sacrificio que van a definir la historia del mundo. Ambos son el descenso de la ira sobre el pecado. Y para el sexto ángel viene a mención el río Éufrates. No menciona montañas de oro ni nada de eso. Los profetas hablaron de este río Éufrates. Isaías capítulo 11 en el versículo 15 dice la Biblia: y secará el Señor la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu
espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias, y habrá un camino desde Asiria. Ahí ya hay una declaración de Isaías de que Dios va a secar el río Éufrates. Lo que está pasando el día de hoy nos hace recordar que pronto sucederá esto. Pronto se secará el río por completo, y esto bajo la orden de Dios. Para cuando esto suceda, el río Éufrates será diferente de lo que conocemos hoy, por una razón muy importante. Según muchos eruditos, el juicio de la cuarta copa en los versículos 8 y 9, en donde el sol quemaba a los hombres con fuego, y esto probablemente va a causar el derretimiento de los casquetes polares por el calor solar, causando que los océanos del mundo se eleven, y esto causará que se inunden las ciudades, lo que hará que en las partes del río Éufrates también crezca. Debido a esto, las naciones estarán obstaculizadas, y además estará oscuro. Va a ser muy difícil para ellos tener acceso a Israel. Pero en el versículo 12, literalmente del griego dice que el agua se secó para que esté preparado el camino para los reyes del oriente. Tiene que haber acceso para los líderes orientales que vendrán a la tierra de Israel. Literalmente dice aquí, los reyes de la salida del sol. Anatolé en el griego, que son los reyes de la salida. Dios secará el río Éufrates para que estos reyes de los grandes imperios que hayan en ese momento puedan venir a Israel. Todo esto parece como si Dios les está haciendo un favor, pero es una trampa mortal, porque serán como ovejas llevadas al matadero. El mundo viene para ser ejecutado por el Señor. La comisión por parte de la bestia, el anticristo y el falso profeta será de reunir a los reyes del mundo para la guerra, una guerra como ninguna otra guerra. Esta es la guerra con Dios. Dice la Biblia en el versículo 14, los están reuniendo para la guerra del gran día del Dios el Todopoderoso. Estos harán guerra contra el Cordero, pero la Biblia dice que el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores, es Rey de reyes. Ese es el propósito de la sexta copa. La sexta copa reúne al mundo, a los grandes polemos. Esa es una palabra griega para una gran guerra, pero esta guerra terminará muy rápido, porque Jesús viene y los destruirá rápidamente a todos, dice la Biblia. El mundo siente que puede aniquilar al pueblo de Dios, que pueden destruir al Hijo de Dios, incluso pueden derrotar al mismo Dios. Pero no es así. Fueron engañados con esas ideas por los demonios que salieron para confundir a toda la gente. En el capítulo 19, en el verso 11, aquí viene Cristo sobre un caballo blanco. Sus ojos son llamas de fuego. Su cabeza tiene muchas coronas. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los siguen en caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Y de esta forma terminará la guerra. Él los golpeará. Él los gobernará con vara de hierro y romperá el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene escrito un nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Y es tan completa la victoria que las aves que vuelan en medio del cielo se juntan para una gran cena, dice la Biblia, para comer carne de reyes y comandantes, y de valientes y de caballos, y de los que se sientan sobre ellos, y carne de todos los hombres. Y la bestia será apresada, y con ella el falso profeta, que hacía las señales en su presencia, con la cual engañó a los que recibieron la marca de la bestia, y a los que adoraban su imagen. Y estos dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Por Jesucristo nuestro Señor. Así es como va a terminar este mundo, y este es el momento en que se completa el propósito redentor. Y el Señor nos advierte el día de hoy de todo esto. Apocalipsis 22 en el versículo 7 nos dice la Biblia: He aquí que vengo pronto. Un ladrón llega de improviso, rápido, con sigilo. En el verso 12 del capítulo 22 nos dice la Biblia: He aquí vengo pronto. En el verso 20 nos dice: Sí, vengo pronto. Un ladrón viene rápido, viene veloz y peligrosamente. Este mismo tipo de imagen de nuestro Señor viniendo como ladrón se encuentra en los evangelios y los escritos del apóstol Pablo, de los escritos del apóstol Pedro. Mateo 24 del verso 42 en adelante nos dice la Biblia: Estad alerta, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría
y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5 dice lo mismo. En el verso 3, cuando digan paz y seguridad, la destrucción vendrá de repente. En el versículo 2 nos dice lo siguiente: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Segunda de Pedro 3 en el verso 10 dice lo mismo. He aquí, vengo como un ladrón. Jesucristo está por venir y Él quiere que caminemos en obediencia a sus mandatos, proclamando y advirtiendo que su día viene para juzgar a todos y destruir a aquellos que pisotearon su señorío, aquellos que rechazaron su salvación. Por eso es importante que los cristianos no se cansen de proclamar esta verdad a este mundo, que pronto, más pronto de lo que pensamos, llegará a su juicio.